Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Viernes 8 de enero de 2021, gracias por estar con nosotros, gracias por esa fiel sintonía que nos presta desde muy tempranas horas de la mañana y por supuesto nosotros bajo el compromiso de poder informarle y también orientarle a través de los diferentes ángulos que presentamos en la discusión de nuestros temas. Le damos la más cordial bienvenida a esta edición especial del día viernes, acá en Diálogo con Ernesto López y por supuesto el debate político semanal. Quiero darle la más cordial bienvenida esta mañana al doctor Nelson García. Doctor, buenos días. Feliz año nuevo también. Muchas gracias. Un saludo a todos los que nos dan permiso de entrar a su hogar a estas horas. Así es, quiero darle la más cordial bienvenida también a Max Mojica. Gracias por acompañarnos, Max. Feliz año nuevo. Gracias igual a ti y al panel por permitirme estar aquí y comentar pues con los amigos televidentes toda la coyuntura nacional. También Julio Valdivieso, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido, Julio, y como siempre también felicitarte por el desarrollo de tus programas. A las 8 de la noche, Pulso Ciudadano, muy interesante conocer, por ejemplo, el tema de los relacionados con las apuestas estratégicas en materia turística y de desarrollo agrícola para el Departamento de la Libertad, como lo tenías el día de ayer. Muchísimas gracias por acompañarnos, Julio. Gracias, Ernesto. Un saludo a los televidentes y sobre todo a los compañeros del panel. Creo que Ronald Umaña va a estar también acompañándonos. Un saludo a Ronald. Igualmente, creo que hemos estado haciendo una labor de dar esa oportunidad a todos los candidatos, sobre todo a las personas que por primera vez incursionan en un cargo de elección popular y creo que ha sido muy interesante esa. Y mira, y hablando una cosa por otra, creo que puntualmente sobre este tema de la participación de nuevos elementos en política es importante resaltarlo porque viene siendo como la factura pendiente que ha tenido el tinglado de la política en el país, ¿no? Sí, yo creo que los partidos deben de entender de que debe haber una verdadera renovación y no una simple sustitución de caras, si es que quieren en realidad pegar ese salto de calidad. Y hemos estado viendo que todos los partidos políticos que yo he podido entrevistar en esto, he tenido esa percepción, han renovado quizás más del 70% de los actuales candidatos los han renovado y eso permite ver que hay un principio, por lo menos una luz, de que han entendido el mensaje de la población. Doctor García, ¿cómo examina usted también ese fenómeno antes de entrar a la puntualidad con los temas que vamos a desarrollar este día? Bueno, en primer lugar quisiera destacar que no me quito esta mascarilla porque es un simbolismo de que el virus está creciendo en todo el mundo en una forma galopante y que obviamente, aunque estamos en un ambiente sanitizado aquí, muy especialmente sanitizado, debe reflejarse una imagen de prevención a la comunidad, que no se atenga porque el virus en otros países ha significado ya un toque de queda, un estado de sitio prácticamente, ¿verdad? Y no quisiera que esa rigurosidad contra cualquier sentencia que hubiera se debiera de imponer como un estado de necesidad y de emergencia. De tal manera que, con las disculpas del caso, ¿verdad? Sí creo que es importante que la gente tenga en mente en qué momento está viviendo la humanidad entera. Y me decía usted... Interesante su reflexión. La verdad que tiene que tenerse muy en cuenta que debemos ser modelo promocional de aquellas cosas que realmente hay que resaltarlas. Y usted destaca el tema de la prevención, teniendo presente el uso de la mascarilla, igual el uso del alcohol. Este servidor también la tiene, pero me parece interesante. No, le decía de que aprovechando mientras hacemos la conexión con este día, quiero decirles que Tania Pastor, la abogada, no va a poder acompañarnos, ha tenido un pequeño inconveniente. Estará con nosotros nuestro buen amigo Ronald Umaña, que también va a dar aportes importantes. Le decía de que hablábamos sobre la importancia que tiene
este nuevo ejercicio electoral al que se someten los partidos políticos con la renovación de nuevos rostros y especialmente casi en su mayoría jóvenes. Sí, yo creo que estamos en una coyuntura más profunda que la de la simple imagen. Y más que de la experiencia, el país hay una connotación sociológica más que política en el sentido de un cambio integral de las estructuras jurídicas y consecuentemente de las estructuras económicas posteriormente para una mejor realización del concepto del bien común. Y ese es el fondo de las cosas, porque más que experiencia se va a necesitar tener un ideario de cambio, en cuanto que hay gente, incluso del pasado, muy valiosa, que hay que destacarlo, incluyendo a dentro de los partidos que por este momento llevan las de perder. Debemos de reconocer que hay personas valiosas, honradas y que han interpuesto los intereses de la nación a los propios suyos y de sus partidos. Ok, Max, así brevemente, solo para luego establecer ya el contacto y saludar a nuestro buen amigo Ronald Lumaña. Dime, ¿cuál es tu impresión y cuál es tu, digamos, valoración con relación a ese ítem de la política hoy en día y sobre todo los partidos que tienen ahora una renovación interesante de... Pues yo creo que se le debe dar a los partidos el mérito. Han abierto sus filas. La realidad es que hay muchas personas que dicen los partidos no se han renovado, van los mismos de siempre, y eso yo creo que no es correcto. Es cierto, hay cuadros de los partidos históricos importantes que todavía los vemos en las planillas pues de opción para votación legislativa, pero también han habido aperturas. Tenemos personas nuevas en la política, por ejemplo, mi buena amiga Zulen Ayala, que le mando saludos, está en el PDC como una persona nueva. Juan Carlos también está, Héctor Mengíbar, por ejemplo, también va para el PDC, son personas nuevas en la política. Personas en arena como Mirela Wolans, Ricardo Lara, Carlos Araujo, que no han estado participando en política y ahora se han abierto. Yo creo que la renovación no significa meter cipotes o meter jóvenes, sino que la renovación es abrirse. Porque los partidos creo que de alguna u otra forma han entendido el mensaje. La gente pues quiere caras nuevas, quiere renovar la Asamblea Legislativa y creo que es una forma de hacerlo. Ok, vamos a ver. Toma violenta del Capitolio en Washington. Aprobación veto a decretos de presupuesto 2021. Resolución de la Sala de lo Constitucional, decretos FODES y Fomilenio inconstitucionales, apertura de la selección de candidatos a la Corte Suprema de Justicia, son entre estos y otros temas que vamos a tener esta mañana. Comenzamos precisamente con esta situación que tiene precisamente los ojos puestos del mundo, como es el caso de Washington, tras precisamente de haber sufrido la invasión de manifestantes pro presidente Trump, y que obligaron a suspender la certificación del triunfo del presidente John Biden. Una situación que sin duda alguna ha generado también ya reacciones. Líderes demócratas piden invocar normas para destituir al presidente Trump. Empresas de redes sociales como Facebook y Twitter habían cerrado las cuentas del presidente Trump tras avengar precisamente a sus militantes para dirigirse hasta el Capitolio y desde luego tener como resultado esta situación. Doctor García, algunos gobiernos han logrado condenar esta situación, ya se pronunciaron también algunos dirigentes en nuestro país. ¿Cuál es digamos, la lectura que usted le da a esta situación? Bueno, yo creo que estamos en esencia en presencia de un acto delincuencial que tiene una autoría intelectual en el señor Donald Trump y consecuentemente, independientemente de la aplicación o no de esa enmienda 25 que permite la destitución del presidente, no es lo más recomendable porque prácticamente faltan 12 días para el cambio de gobierno. Y ese trámite que se generó, por cierto, a raíz de la muerte del presidente Kennedy, y ahí en 1967
se da esta enmienda de la Constitución, no es lo más recomendable. Yo creo que hay que esperar que el señor termine su periodo y procesarlo bajo las leyes comunes, porque las consecuencias de su incitación a la violencia y a la toma de una institución estatal de larga trayectoria simbólica y funcional es gravísima. Por otro lado, el señor Trump ya está siendo juzgado por haber enviado y hacerse responsable de haber enviado a matar al dirigente de Irak, Soleimani. Entonces, ya el juez de la causa dio orden de captura contra el señor Trump, de tal manera de que no es lo mismo estar enquistado en el poder y tener las consecuencias de inmunidad e impunidad que volverse después un ciudadano común y corriente. De tal manera de que yo no le auguro un resto de vida tranquilo a este señor, que para mí el único acto simpático que ha tenido en su trayectoria política es el de habernos donado una serie de beneficios para efectos de salud. De ahí, por lo demás, mi concepto político sobre él es bastante negativo, porque ha puesto al mundo en una etapa gravísima, de peligro incluso hasta de guerras nucleares. De tal manera que considero que es un beneficio que haya perdido las elecciones. Ok, ¿qué piensa el resto? Max, Julio. Bueno, mira, esto es un hito histórico. Estemos claros que desde 1814, que se tomó después de la batalla de Blandenburgo, que las tropas británicas asaltaron e incendiaron el Capitolio, esto no había pasado. Entonces realmente yo creo que lo tenemos que ver desde el contexto de cuáles son los orígenes, por qué pasó esto, cómo en una democracia tan balanceada, tan sometida al rule of law, ocurre esta situación de que unas turbas, unas hordas de personas descontroladas, que probablemente salió una persona disfrazada de bisonte, probablemente no tenga algún problema en la cabeza, estén haciendo esto en contra de una democracia, en perjuicio de una democracia probablemente la más antigua del continente. Entonces nos preguntamos, ¿y qué pasó? Bueno, la respuesta es muy clara. Las palabras de agresividad, las palabras que le ponen leña al fuego en una sociedad, pasan de convertirse de palabras a acciones violentas. Yo creo que esto, Ernesto, nos debe de permitir al panel no solo quedarnos en qué es lo que está pasando en Estados Unidos, sino qué es lo que puede llegar a pasar aquí en El Salvador. Julio. Bien, bueno, esto nos manda en mi criterio dos mensajes. Uno es que en todos los países se cuecen habas, ¿verdad? Si esto sucede en la principal, o mejor dicho, la referente como democracia, creo que eso nos debe llamar poderosamente la atención. Pero Estados Unidos, hay que entenderlo, es un país de reglas, es un país de leyes, donde funciona verdaderamente los pesos y contrapesos. Es más, creo que ese tipo de acciones, yo no es que las critique como tal, sino que qué es lo que se critica, Max y doctor, es decir, que no hubiese reaccionado. No es el hecho, porque siempre se va a estar sujeto a que pueda desbordarse una turba, a que pueda esa tentación del poder, ¿verdad? Esa obstinidad por seguir queriendo mantenerse a toda costa dentro de la estructura de poder, siempre lo va a hacer en cualquier parte del mundo. Todos los gobernantes se enamoran, se endiosan con el poder y creen que todo el tiempo van a estar en la silla. No es lo mismo estar frente al escritorio que estar detrás del escritorio. Cuando llegan a ser de nuevo simples y vulgares y silvestres mortales, te das cuenta que la cuestión cambia. En ese sentido, yo no es que avale, pero no me sorprende el hecho de ese tipo de acciones, porque son, dijéramos, alentadas por mentes desquiciadas. Lo que sí debería sorprendernos es si la institucionalidad que tienen los Estados Unidos no hubiese funcionado. Es decir, ¿qué hicieron? Suspendieron, pero inmediatamente volvieron una vez controlaron, rehabilitan el proceso, y hoy está que el presidente Trump dice,
Y convocaron a la Fuerza Armada y la Fuerza Armada actuó inmediatamente. Inmediatamente. Creo que fue la Guardia Nacional, creo que puso orden. Y hasta los marines. Restituyó el Army, perdón. ¿Cómo se llama? Restituye el orden público que se había alterado en ese momento y otra vez vuelve a... Esa es la forma de hacer. Porque pensar de que en ningún país van a haber este tipo de acciones no es cierto. Lo que no debemos de permitir es que no haya reacción, que no haya, dijéramos, ese peso y contrapeso natural que debe de haber. Bien por la democracia de los Estados Unidos, bien porque además es un referente para nosotros, así que ya las cosas ya pasó. Y solo quiero terminar con esto. Pero queda en la otra parte, Julio, que están pidiendo invocar una norma para destituir al presidente. Sí, pero Nelson Planté dice, mira, sí, ya estamos a menos de 20 días. Es correcto, pero el tema es el antecedente, que debería ser el mensaje político que deben de hacerlo. Pero ya el vicepresidente Pence parece ser que dijo que no va a invocar esa causal a pesar de que la tenga. Yo solo quiero terminar mi intervención recordando un libro que tienen en los Estados Unidos por ahí, se llama After Day, un día después, donde te vuelve... ¿Cómo es que una persona que ha llegado a ser el hombre más poderoso de los Estados Unidos, incluso si lo extrapolas con El Salvador, al día siguiente que dejan de ser presidentes, ni el teléfono les contestan? Y esa es la realidad, porque muerto el rey, viva el rey. Ok, tenemos ya a nuestro invitado, don Ronald Lumaña. Buenos días, bienvenido, don Ronald. Gracias por acompañarnos esta mañana a través de la plataforma digital. Gracias, Ernesto, y buenos días a la teleaudiencia y buenos días a mis tres compañeros del panel. ¿Cuál es su lectura con relación a los acontecimientos que sucedieron en el Capitolio y que ha generado una serie de reacciones en el mundo y particularmente dentro del Congreso, que están desde luego ahora algunos líderes demócratas pidiendo o invocando normas para poder destituir al presidente Trump? Bueno, yo creo de que los Estados Unidos de Norteamérica hoy tienen que verse ellos en el espejo en el cual nos han puesto a muchos países de Latinoamérica muchas veces, ¿verdad? Porque ellos muchas veces propician cosas en América, hablo de América Latina, y como a ellos no les pasa, no hay problema, pero que ya les pasó a ellos, creo que van a ponerle y deben de ponerle más atención a nuestros países y obviamente a su casa, ¿verdad? Qué bueno que salieron adelante porque demostró la fortaleza del sistema democrático de ellos, o sea, se recompusieron rápido. Claro, a Donald Trump se la van a cobrar, pues, y es que esto es un hecho, él va a pagar por lo que ha hecho, él va a pagar las consecuencias. Vi ahí anoche que le estaban ya acumulando 5 delitos, ¿verdad? Traición, abuso de poder, incitación a la violencia y no sé qué otros 2 delitos más. Obviamente, pues el vicepresidente Pence ya dijo que no va a pedir la enmienda 25, pero bueno, igual el presidente electo dice que él no va a actuar, pero Nancy Pelosi sí ya está actuando, ya está pidiendo de que se le destituya y van a ver la vía más rápida para hacerlo. Ellos tienen que sentar precedentes, ellos tienen que ver que eso no les vuelva a pasar. Eso es la lectura que tengo. Doctor García. No, coincido con Ronald en su planteamiento, aparte de todos los criterios que hemos escuchado internacionalmente de diferentes jefes de Estado como Venezuela, Argentina, Brasil, etcétera, Chile particularmente y España. Todos hay una coincidencia que esto va más allá de la tolerancia y de la percepción de dejar hacer y dejar pasar. Y es conveniente para efectos de nuestro país que ciertas personas, funcionarios, que han tomado decisiones políticas en contra de los intereses de la nación, sepan
que tarde o temprano van a ser juzgados por esos hechos. Son gravísimos. Aquí se ha puesto en riesgo la salud del pueblo en una forma gravísima y que ha generado una serie de conceptos ilícitos que, de ser valorados oportunamente, van a dar como consecuencia el proceso y quizás destitución anticipada de algunos funcionarios. Esta es mi percepción alrededor, porque no podemos decir que en este país ya pasó todo el problema. No, el problema sigue enquistado, incluso en parte de los temas que vamos a tomar ahorita, como es el hecho de que la Sala de lo Constitucional le dio la razón al Ejecutivo en cuanto a la inconstitucionalidad de la forma en que se elaboró el segundo presupuesto sin la participación del ministro de Hacienda. Que aquí se dijo claramente que eso era suficiente como para que ese procedimiento, ese madrugón, no tuviera el efecto deseado por los que ya se van. De tal manera de que ese tipo de cosas son las que creo que habrá que valorar oportunamente. Concuerdo con el doctor en la parte de que los funcionarios son temporales, no son dueños de la silla donde están sentados, son personas que el pueblo les da temporalmente una cuota de poder, están sujetos a la Constitución y a las demás leyes de la República. Y eso debe de hacernos reflexionar cómo terminan las presidencias, los funcionariatos, los ejercicios del poder, cuando están enraizados en enojos, en divisiones, en polarizaciones, en conspiraciones. Donald Trump, desde el inicio, empezó una presidencia de la República que se caracterizó por una agresividad constante en sus mensajes de Twitter, una constante confrontación. Es un estilo que, sí, hay que aceptarlo, genera popularidad, genera atención, genera morbo, pero al final de cuentas, lo dije en mi intervención pasada y creo que es importante que el pueblo lo sepa hoy, cuando tú empiezas a mandar mensajes agresivos, las palabras, corres el riesgo de que se tomen literales y eventualmente de unas expresiones verbales o escritas en una red social se pueden llegar a convertir en acciones violentas que eventualmente acaba corriendo sangre. Yo no sé si ustedes se recuerdan aquí en El Salvador que anteriormente el presidente de la República de El Salvador hizo ciertos llamados a defender la presidencia, y personas como por ejemplo Walter Araujo mandaban fotos cargando un fusil, o personas salían con un fusil: llámeme presidente, aquí estoy a su disposición. Las palabras tienen poder y eventualmente pueden traducirse en acciones que pueden generar violencia social. Vimos al presidente del Tribunal Supremo Electoral preocupado, encerrado, porque turbas de Nuevas Ideas le fueron hasta poner un candado con una especie de privación de libertad. Entonces, cuando ya las pasiones se exacerban, se pierde control. Es como cuando tú llegas y con un fósforo pequeño le tiras a una maleza seca, el fueguito empieza chiquitito, pero eso puede llegar a quemar un bosque. Entonces, esto nos debe hacer reflexionar como salvadoreños y anticiparnos a los hechos, porque dentro de 2 meses, quizás menos de 2 meses, el 28 de febrero tenemos unas elecciones trascendentales para el país. ¿Qué va a pasar si los resultados no son los que están esperando, por las encuestas o por lo mismo que ellos dicen del 97%? ¿Qué pasa si los resultados no son los esperados? ¿Vamos a respetar, como no ha pasado en Estados Unidos, que no se respetó, vamos a respetar los resultados de las urnas, o vamos a salir a la calle a darle fuego al país? Bueno, yo pensaría, en primer lugar, de que toda acción tiene una consecuencia. Todos los políticos razonan, y comparto con con los 3 compañeros, y recordarles que mientras está en el hueso, como se dice en el calor popular, a nadie tocan. Si el problema se da después
De hecho, ustedes creen de que este país tiene a un expresidente condenado, a un exfiscal condenado y procesado por esto. Es decir, ¿y ustedes creen que mentalmente en el momento en que ellos ejecutaban, este servidor vio a muchos de los que ahora están sentados en eso aplaudirles? Vi a muchos recibirlos con mariachi, que son los mismos que recibieron al que lo llegó a sustituir. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay una realidad propia. Mientras está en el hueso, sí, todos te van a aplaudir. Ya los quiero ver al día siguiente, después, donde no te enfrentas con la dura y triste realidad que no tenés. Primero empezás a pagar tu celular, empezás a pagar tu gasolina, empezás a pagar tu vehículo, los viajes. Esa es la verdadera realidad, ¿verdad? Entonces, yo quiero terminar como un mensaje. Lamentablemente, Max y Nelson, así funciona, así va a funcionar. Todos los que están en este momento en los puestos sepan que va a haber un día que ya no van a estar ahí, y ese va a ser el día más crítico y más cruel si mentalmente no están preparados. Y sobre todo, si han actuado mal, tengan la seguridad que tarde o temprano van a estar sentados en el banquillo de los acusados y van a estar solos, porque ya todos los que están alrededor, si te he visto, no me acuerdo. Si te he visto, no me acuerdo. Es correcto. Doctor y Ronald, vamos a ver, doctor Nelson. Interesante. Este día han venido bien callados hoy, ¿eh? Sí, me interesa la exposición de Julio. Me recuerda aquello de que en política los amigos son de mentiras, pero los enemigos son de verdad. Entonces, cuando salen del hueso, como dice Julio, pues obviamente se van a encontrar con todos los enemigos que tenían y no sabían que eran. ¿Y sabe cuántos amigos van a encontrar? Ninguno. Bueno, pero volviendo a lo de Estados Unidos, realmente eso que vimos también es fruto del populismo. Es fruto de ese estilo de hacer política en base al odio, en base a mantener exacerbados los ánimos de la población, y se le desbordó a Donald Trump, y él lo desbordó. Lo que pasa es que no logró medir bien las consecuencias, porque en la noche ya estaba dando un discurso de que reprochaba esa violencia, que estaba en contra de ellos, realidad, de que él iba a entregar el poder normalmente y en paz y armonía. Pero lo hizo porque le dio miedo los resultados que estaba viendo. Solo quiero recordarle a Ronald, ¿te recordás que en la antigua Roma el faraón siempre tenía, el César tenía atrás a alguien que su trabajo era hablarle al oído, decirle, recordá que eres mortal? Sí. Decía, ponerlo, es que eso es lo que pasó en realidad. Sí, él esperaba una reacción, y cuando vio la realidad, vio que la cuestión no era como se miraba, y volvió a poner los pies sobre la tierra. Él no logró medir lo que hizo. Pero lo que pasa es que yo creo que es importante que reconozcamos voy a hacer una expresión redundante, la importancia de que un país tan grande como Estados Unidos de América se mantenga la capacidad de reacción de las instituciones. Cuando nosotros desmantelamos instituciones, llamémosle Fiscalía General de la República, llamémosle Corte de Cuentas, llamémosle PNC, entonces ya el país no puede reaccionar y queda de rodillas ante una turba salvaje como la que vimos ayer asaltando el Capitolio, bueno, anteayer asaltando el Capitolio. Correcto, entonces, pero ese desmantelamiento, Max, de las instituciones en el país, eso también lo van a pagar. Es que no van a estar toda la vida en el gobierno, en el poder. Por otro lado es que aquí se pagan todas las cuentas políticas cuando uno sale de los cargos. Sí, pero es que el problema es que para mientras lo pagan ellos, lo pagamos todos, Ronald. No, para mientras lo pagamos estamos pagando todos. Lo que hay que tener es, hay que estar haciendo la factura para poderla cobrar después. Doctor García. Es importante señalar, al margen del hecho concreto, que esto refleja una crisis también que está pasando a nivel mundial en los diferentes estratos sociales. Es una confrontación, porque si ustedes se dan cuenta, en esa manifestación, por ejemplo, no había ninguna persona de color negro,
participando. ¿Por qué? Porque el llamado era un grupo étnico, perdón, que cree superior genéticamente. No olvidemos, no olvidemos que el señor Trump pertenece al Ku Klux Klan. Y por lo tanto que es uno de los movimientos radicales y terroristas más grandes que ha tenido Estados Unidos en cuanto a guerra racial se refiere. Pero como composición sociológica es un fenómeno que se está dando a nivel de otros estados y que van a reflejar el marco en que la crisis de pobreza que se acerca, más profunda que la misma pandemia que estamos sufriendo, va a ser factor de lucha social. Ok, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, ¿cuál es el análisis y el debate que debe dársele a esta resolución de la Sala de lo Constitucional en la que la Asamblea modificó el decreto que permitió la reorientación de 354 millones de dólares, dándoles un destino distinto a un nuevo decreto legislativo 781, que fue precisamente el que la Sala de lo Constitucional declaró improcedente? Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Imágenes desde el sector del Boulevard del Ejército para que usted tome en consideración cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Gracias también a aquellos que están conectados con nosotros para que ustedes puedan tener de primera mano la participación con los mensajes. También aprovecho a invitarlos a que sintonicen mañana 7 de la mañana en directo con Ernesto López Radio a través de 107 Fuego. Vamos a conversar nuestras invitadas en el programa: Carmen Markelly, candidata a diputada por Cambio Democrático; Marcela Pineda, candidata a diputada por Nuevas Ideas por el Departamento de La Paz; y Carla Roque, candidata a diputada por el Partido Arena. Mañana 7 de la mañana a través de 107.7 Fuego y también en nuestra plataforma de Facebook y por supuesto también a través de nuestro canal en YouTube para que usted tenga de primera mano. Interesante debate sobre temas de país con rostros nuevos en política. Mañana 7 de la mañana. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. 7 de la mañana con 5 minutos, 7 de la mañana con 5 minutos. Después de que la Asamblea hizo la modificación al decreto 640, aprobó la reasignación de los recursos en otro decreto con número 781, el cual que fue declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional, valga la redundancia, el pasado miércoles, aduciendo que tiene vicios de forma por no haber consultado los cambios previamente con el Ministerio de Hacienda e infringir los principios de la planificación y equilibrio presupuestos establecidos en la Constitución. A ver, Max, vamos a ver y el resto tienen la palabra. ¿Qué mensaje se envía con eso? Mira, para empezar, creo que es importante contextualizar a la población qué es lo que está pasando, porque cuando se hablan decretos que van, vienen, inconstitucionalidades, muchas veces para los que no son abogados se les escapa cuáles son las sensibilidades de fondo, y lo voy a tratar de resumir. El decreto legislativo 640 es el que aprobaba ciertas asignaciones presupuestarias, pero el asunto es que el presupuesto no lo hace la Asamblea, lo hace el Ejecutivo, obviamente por medio del Ministerio del Ramo de Hacienda, junto con Economía y las demás carteras de Estado. Se presenta un presupuesto, el ministro de Hacienda lo presenta, pero este presupuesto presentado no tenía las asignaciones presupuestarias para el FODES y para los veteranos de guerra. Entonces, en esta falta de armonía, en este dime que te direte que se mantiene el Ejecutivo con el Legislativo, vinieron los diputados y ellos, como decimos los abogados, de mutuo propio, modificaron el 640 y decretaron el 741 para decir, miren,
no estaban las asignaciones presupuestarias para el FODES y para los veteranos, lo vamos a modificar y ahora ya les voy a ocupar una expresión, ya les corregimos la plana al Ejecutivo. Entonces, el Ejecutivo interpone un veto, porque es un derecho también del Ejecutivo dentro de este pesos y contrapesos de la República, interpone un veto, que es un derecho del presidente, un veto por razones de inconstitucionalidad, y ahora resuelve la sala, que tantas veces han vilipendiado, pero vemos que sí funciona, los pesos y contrapesos de una república donde el órgano ejecutivo, legislativo, judicial se controlan entre sí, y viene a la sala y le dice, mire, ¿sabe qué, Asamblea Legislativa? Usted no tuvo que haber reformado usted misma el 640, que es el presupuesto, para emitir el 741. El 741 es inconstitucional porque ustedes, Asamblea y Ministro de Hacienda, y Ejecutivo se tuvieron que haber puesto de acuerdo. Ahora, ese es el panorama, espero haberme explicado bien. El mensaje de fondo, digamos, es porque el Ejecutivo está luchando para retener los fondos del FODES. Para que ustedes entiendan, el FODES es el 8% del presupuesto nacional de la nación. Este 8% se les entrega a las diferentes alcaldías por la proporción de ciudadanos que tienen dentro de sus territorios. Solo para terminar, el FODES ahorita, Nuevas Ideas no tiene una tan sola alcaldía y Gana tiene muy poquitas. Es una forma política para mantener amarrados a los alcaldes porque no pueden hacer ningún tipo de labor social y obviamente eso les va a pasar la factura en las elecciones. Para mí el fondo de la cosa es recordarle a los arbitrarios que no tienen más atribuciones que las que les señala la ley, y esa atribución que se tomaron no la tenían. La otra grosería que se señala y que hay que repicarla para que quede para la historia de este país es que ya este pueblo está cansado de los llamados madrugones, en donde se aprovecha la nocturnidad y el descanso de los salvadoreños y del pueblo en general para tomar decisiones que lo perjudican. En cuanto al enfoque de lo que se pretendió hacer, fue inmiscuir un tema que precisamente en estos momentos está, vamos a decir, cuestionado, como es el del FODES. El FODES ha sido instrumentalizado por los sectores políticos para proveer a sus amanuenses de la logística que les permita continuar en esta trayectoria que hoy el pueblo ha decidido ponerle paro, de corrupción y de malas inversiones. De tal manera de que el FODES, en lugar de tener una imagen de buena administración y de servicio a la comunidad, se ha conceptualizado como un elemento negativo y de aprovechamiento de los que han detentado en mala hora las alcaldías municipales para beneficio propio y de sus congéneres, vamos a llamar así, ¿verdad? A través de eso se ha, además de la malversación de fondos, se ha aprovechado, como digo, para sostener este sistema político de estos políticos que hoy el pueblo está rechazando. Bueno, para mí me deja varias lecturas. La primera de ellas es el hecho que reafirma en la resolución, uno, que la dirección de las finanzas la lleva el órgano ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda. Un recurso de inconstitucionalidad, cuando se interpone, la sentencia puede ser estimatoria por fondo o por forma. En este caso, la forma fue la que imperó. ¿Por qué razón? Porque lo dijimos en este programa cuando, yo quiero recordarles, cuando tocamos esta misma discusión, dijimos que esto iba a terminar en la sala de lo constitucional y que todo iba a girar alrededor de ver si se tenía facultades o no de modificar el presupuesto como tal y como había sido presentado por el Ejecutivo. El 640 es modificado
a través del 781, en el cual los 1.000 millones los reorientan, creo que eran 600 millones para el fideicomiso, 354 los veteranos, pero lo modificaron unilateralmente, que es lo que la sala dice. Al modificarlo unilateralmente rompen el principio de equilibrio presupuestario, ¿verdad? Y eso es lo que la sala interpretó. ¿Qué costaba sentarse la Comisión de Hacienda, el Ministerio de Hacienda, ponerse de acuerdo en la intención, y la Corte hubiera tenido que, o simplemente ni siquiera se hubiera activado? Pero Julio, ¿y no te acordás que el ministro de Hacienda dice que está muy ocupado? Bueno, pero ya son actitudes. Esteban no esté ocupado, no llena ese requisito. No llega. Ese no se es llene el... ese requisito, no puede funcionar. No puede decir, fíjate que como está ocupado y además que cuando lo llamamos nunca viene, entonces hoy no lo llamemos, ¿verdad? No, entonces ¿cómo hacemos? Pues? Nos vamos a meter nosotros, o sea, los diputados se tienen que ir a meter entonces a... No, o sea, mire, los diputados pensaron que la sala les iba a hacer otra vez el cachete, como decimos vulgarmente. No, pero la sala actuó correctamente y ha actuado correctamente a favor del Ejecutivo. Y no, es más, no voy a decir a favor del Ejecutivo, a favor de la legalidad, a favor de la constitucionalidad. Entonces simplemente vemos una sala equilibrada, una sala mesurada, que dice, bueno, esta es una acción inconstitucional, pero debe ser un llamado también a la conciencia de los funcionarios que se tienen que poner de acuerdo, porque no vamos a estar en esa inconstitucionalidad una tras otra. Ahora, yo solo modifico lo de Max y digo, mira, la sala resolvió conforme a la ley. Pues sí. Le dio la razón a quien debería de dar la razón, y ese es el rol que tiene que jugar. Ese es el llamado. O la institucionalidad solo funciona cuando favorece a uno y perjudica al otro. No, yo creo que este es un llamado de reflexión a toda la fuerza. La sala es el que hace el equilibrio entre la controversia entre los dos órganos de Estado. Y en este caso le dio la razón al que tiene la razón de conformidad con la Constitución. Entonces, esto es el llamado a la reflexión, no es el método. La Corte no está para estar poniendo, dijéramos, decisiones para un sentido o para otro, cuando puede perfectamente, vía políticamente, solventarse, Ernesto. Bueno, miren, yo cuando vi lo del presupuesto, lo dije en una plataforma de comunicación, que los dos estaban equivocados, tanto el Ejecutivo como el Legislativo. El Ejecutivo porque había mandado un presupuesto primero mentiroso, engañoso, inflado, como en $600 millones. Segundo, no ponía el 10% exacto que le correspondía al FODES, no ponía el 6% exacto que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, al sector judicial. O sea que el Ejecutivo no ha entendido de que los ingresos corrientes que tiene el Estado tiene 3 socios. El 84% de las acciones es del Ejecutivo, el 6% es del Judicial y el 10% es de las alcaldías, ¿verdad? Entonces hay un 16% que no es de él, por lo tanto no puede tocarlo. Más sin embargo lo hicieron y lo han venido haciendo. De hecho no han entregado el poder durante 8 meses. Pero bueno, también señalaba que los diputados debieron haber llamado al ministro, hombre. Si él llegaba o no llegaba, pues ya era un problema del ministro y ellos solventaban la situación. Porque si se dan cuenta, lo que señala la Corte Suprema de Justicia es una cuestión de forma, no de fondo. O sea que el fondo está bien hecho, la forma no funcionó. Pero de todas maneras quiero referirme a lo que decía el doctor García, mi hermano, de lo del FODES. Miren, muchos se han dado a la tarea de andar desprestigiando el FODES. Quiero repetirlo, el FODES fue obra mía, yo lo hice, yo dejé esa ley en la Asamblea Legislativa. Y la estudié. Vos el culpable. Sí, la verdad es que tú eres el culpable, ¿eh? Hoy que todos quieren llevarse el dinero del FODES porque el Ejecutivo lo que no quiere es dar el dinero. ¿Por qué? Para que los alcaldes no salgan bien. O sea que lo están usando como una arma, no como lo que es. El FODES es un fondo de desarrollo social. Es la única ley que ha llevado desarrollo social a los pueblos pobres de este país. La única ley en la historia. Bueno, cuando estaba yo en los militares haciendo la ley, estaba en el pleito con Armando Calderón, hasta me ofrecieron que me iban a matar si pasaba la ley, pues va.
Imagínense lo que tiene. Algún día podemos a lo mejor, Ernesto, hacer un programa sobre el FODES y explicarle bien toda la profundidad que tiene la ley. Ok, y interesante. los problemas que se generaron cuando se creó el FODES. Problemas que se le generó al sistema oligárquico de este país, hombre. Pero yo quisiera hablar un poquito del FODES. Doctor García me había pedido la palabra, pero vamos a ver. No, en síntesis, ese es el origen del buen pensamiento, ¿verdad? Yo me estoy refiriendo a lo que ha sido en la realidad, que ha servido para que alcaldes incluso terminen con grandes propiedades salidas de la nada y que las obras una obra que valen $30,000 se coticen ya en las cuentas de las alcaldías en 80,000. 32,000 costaron los... ¿Me entiendes? Eso no se puede tapar. Eso no se puede tapar con la teoría de buena legislación cuando están los hechos comprobados, pues. Están los alcaldes procesados, están las calles que cuando a mí me dicen San Salvador es tuyo, no lo quiero porque... ¿Y para qué quiero una cosa arruinada, verdad? Que es la que no funciona. Bueno, miren, yo creo porque que... lo mismo está pasando ahorita con los centros de vacunación, $32,000. ¿Y eso qué? ¿Ya creen que no sabemos que no vale eso? Hay que ir contra la Corte de Cuentas que no audita. Ese es el organismo que hay que cambiar, no el FODES. Yo creo que es importante que la población entienda sobre el FODES. Miren, el argumento del doctor Nelson García yo no lo apoyo, digamos, porque el tema de que un alcalde malverse, que es lo que se conoce eso como corrupción, tampoco es una razón por la cual no asignarle el dinero. Es como que un ciudadano diga, se están robando el pisto, pues no pago impuestos. O sea, realmente el FODES está en la ley y porque está en la ley se le debe de cumplir. Pero ¿por qué existe el FODES? El FODES existe porque nuestras alcaldías no son autosostenibles. Entonces, si no viene el dinero del gobierno central, las alcaldías no tienen ingresos. Aquí nosotros tenemos... Yo he sido un crítico del FODES, pero el hecho que yo sea crítico del FODES no significa que le voy a decir a un ministro, mire, no cumpla con la ley de entregarlo. Aquí lo que pasa es que tendríamos en todo caso que reformarlo. Tendríamos que procurar que nuestras alcaldías sean sostenibles. ¿Cómo se hace eso? Costa Rica es un país más grande que nosotros y tiene 80 municipios. Nosotros tenemos 262, si no me equivoco, 21,000 kilómetros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer alcaldías más grandes para que puedan tener mejores recursos y ser mejor administradas. Doctor García. Esa teoría de que las alcaldías no son sostenibles aplican en unas alcaldías que incluso deben desaparecer. Exacto. Deben desaparecer. Pero que me digan que la alcaldía de San Salvador no es sostenible, o la de Santa Ana, o la de San Miguel, no lo acepto. ¿Por qué? Porque ahí están las tasas de intereses que por cualquier rótulo, por el mínimo rótulo que usted ponga despacho de jurídico, ya le van a cobrar. Por la acera rota, ya le van a cobrar. Por la recogida de la basura, que dicho sea de paso, es la materia prima de un producto lucrativo que no debería de pagarse la recolección, porque estamos aportando la materia prima de enriquecimiento de una empresa. Sin embargo, aquí la lógica no funciona. No, estás en El Salvador. Mire, el FODES sirve para la descentralización del Estado. Nosotros hemos vivido aquí en un país macrocefálico. San Salvador es una gran cabezota, sí, toda el área metropolitana. Pero allá Guaymango, allá Jujutla, allá Cesori. Es otra realidad como tal, Julio. Así brevemente. Es que porque aquí se han concentrado los presupuestos de la República. La misma oligarquía ha destinado que el presupuesto se gaste aquí para quedárselo ellos aquí. Descentralizar el Estado es descentralizar el dinero. ¿Saben cuánto le dan en Alemania a las alcaldías? 46%. Julio. Hay realidades, yo creo que todos tienen razón. Si el gran problema que ha habido aquí es que nunca se ha fiscalizado el destino de los fondos, pero eso es totalmente diferente al planteamiento como debería de ser. ¿Con qué finalidad se instituyó el FODES?
no para pagar salarios, disculpen. El FODE es para llevar desarrollo social a aquellos municipios menos favorecidos a través de sus tasas, contribuciones o impuestos. Esa fue la finalidad. Pero tampoco el doctor tiene razón. Dice, hubo muchos alcaldes que desnaturalizaron el FODES. Pero por eso no va a dejar de pagar el FODES. No, estoy diciendo que todos tienen razón en el abordaje. Eso es una realidad que no la podés negar, pero eso tampoco te da la potestad para decir no voy a cumplir la ley. Y finalmente, ¿a quién es el llamado? Al organismo controlador de los fondos públicos. ¿Por qué razón? Porque si la Corte de Cuentas no interviene para ver que esos fondos sean destinados para lo cual fueron instituidos, entonces vienen todas estas percepciones. Entonces yo creo que todos tienen razón en el abordaje. ¿A dónde está, en mi criterio, la fiscalización de los recursos? No, pues sí, pero antes de cerrar este segmento, el gobierno central no suelta el FODES. ¿Y cuál es el discurso? No, por esta vez. No, por esta vez no. Es una cuestión política. Por esta vez, 2 meses antes de elecciones. Así dicen los diputados, por esta única vez. Doctor García, le doy la palabra cuando regresemos para que se amplíe y luego sigamos un poco escudriñando los puntos y los contrapuntos que tiene esta decisión de la sala de haber dado desde luego la razón al Ejecutivo al considerar vicios de forma más que de fondo, como lo decía Ronald, en ese decreto que contenía las partidas reorientadas para el FODES y también Fomilenio y también pensión para los veteranos, entiendo. Nos vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Gracias también a quienes están enviándonos sus comentarios, sus preguntas hacia nuestras cuentas, tanto en Facebook como también en Twitter. Es importante que cada uno de ustedes plantee sus argumentaciones y las podamos trasladar a nuestros panelistas este día que estamos analizando varios temas. Doctor García, quedé con darle la palabra al regreso. Bueno, lo planteado por los colegas Max y Ronald Lumaña es valedero. Como tan valedero es que la percepción general, y particularmente a lo mejor de los que están sosteniendo ese pago, es que ese pago se utiliza inadecuadamente. Y probablemente cuando llegue el cambio de alcaldías, usted verá que más que el FODES van a recibir esas alcaldías precisamente para que hagan sentir el cambio de administración. Pero mire, doctor. Entonces, pero la ley no dice así, la ley dice que hay que entregar el 10%. Es que usted no puede decir, bueno, doctor, cuándo va a cumplir con la ley. Ahora hagan cumplir la ley porque para eso está la fiscalía, ¿verdad? No, doctor, pero mire, o sea, aquí le voy a poner un ejemplo para que entiendan los televidentes. Si el juez le decreta al papá que se acaba de divorciar de la mamá, mire, usted le va a pagar $500 mensuales y está en la sentencia y la sentencia es ejecutada y firme, el papá después ve que la señora le da los $500 y va al salón y se lo revienta y lo gasta. Entonces va a decir el papá, no, ella es una irresponsable, yo no voy a dejar de pagar esto porque es irresponsable, entonces voy a esperar. No, hombre, si es que está la resolución judicial. Tenés que cumplir la ley. Tú tenés razón. Entonces, ¿qué pasa si no la cumplís? Tenés que cumplirla. Pero si no la cumplís, ¿qué te queda? Meten al bote al papá irresponsable. Viene la coercibilidad de esa decisión. Bueno, que es lo que está, mirá. Pues sí, pero aquí el papá de la película es el gobierno, tiene que cumplir la ley. No el puede papá de la legalidad, discúlpame, no es el gobierno, la legalidad la lleva el fiscal general el papá de mi ejemplo, de la República. No, el que tiene que ejecutarla es el fiscal. Yo lo que te quiero hacer plantear, que si en este país meridianamente se cumpliera el principio de legalidad y que entiendan que los funcionarios no tienen más facultades que lo que la ley les autoriza, y si no lo hacen, pues entonces la fiscalía es la que tiene que proceder por el cumplimiento de la legalidad. Pero el pueblo tiene que entender que estamos ante un gobierno que dice, no, yo no voy a cumplir esto porque no, si ya solo faltan 2 meses, hombre, esperemos.
pero si la ley los obliga. Hoy imaginemos a un gobierno que actúa de esa forma, que tenga una mayoría de la Asamblea, que va a elegir al fiscal. Y, entonces, y ahora, ¿quién por nosotros? Pero hay otro detalle además, ¿verdad? Aparte de que no nos podemos chupar el dedo, como dicen, de que no se paga por una razón política. Pero la justificación, ¿hay dinero para pagar eso, sí o no? Esto es el punto. Sí hay. Bueno, yo no Es sé, que me da es la el 10% certificación de porque los ingresos aquí cada quien viene a aseverar cosas de que sí hay dinero, sí hay tal cosa. Bueno, que no nos crea a nosotros, doctor, pero y no por eso despidieron al presidente del Banco Central, pues porque llegó a decir que había pisto. La ley dice que es el 10% del ingreso corriente, punto. ¿Y si han entrado ingresos corrientes o no? Sí han entrado, por supuesto. No, claro. Yo a Todos esto los que entran, le llamo son acciones políticas Es que política, tienen correcto, tendencia. es una movida electorera. El tema no es de legalidad, discúlpenme los dos colegas. ¿Y qué voy a discutir yo si ahí está en la ley? Pues sí. Primero, cómo se percibe, cómo se distribuye y cómo se debe captar. Y Entonces, usar. ¿Qué vamos a discutir desde el punto de vista legal? Nada. Discúlpame, nada. Entonces, ¿por qué no Aquí hay que cumple? exigirle El tema al es fiscal, hay que político exigirle con al fiscal que lo consecuencias haga. jurídicas. Pero el pueblo Ronald. tiene que entender que es político y que se está Es amarrando de las político. manos a los Es alcaldes político. para que pierdan en las elecciones. Como político. Doctor es García. perverso. Para ver cómo Nuevas Ideas gana alcaldías. Doctor García. En el fondo. No, si eso no tiene nada, este es un elemento más para ganar las alcaldías, hombre, no nos ceguemos frente a eso. No debería de Con fode serlo, o no sin debería de fode. serlo. Porque no debe de serlo. el poder punto, no puede el punto ya lo manipularse dijo para eso. Julio Valdivieso. Si estamos frente a un hecho político, no estamos frente a Una hecho legalidad. de legalidad. Esto es así. Entonces, espérense, después de un evento político, van a ver cómo fluye la miel y la leche en este país. Vaya, pero pensemos algo. ¿Qué pasa si los resultados electorales no son los que se esperan de parte de Nuevas Ideas? Porque Le vas a vuelta a la tortilla porque espérense, te van a haber consecuencias. Espérense, es bien curioso, señores, bien curioso que Nuevas Ideas le está apostando en las vallas publicitarias, en la publicidad, a la Asamblea Legislativa. Hay muy poca incidencia de la publicidad de Nuevas Ideas para los alcaldes, porque a lo que le interesa al proyecto político Nuevas Ideas es tener representación en la Asamblea. ¿Por qué? Porque le interesan las leyes, porque le interesa nombrar al fiscal, porque le interesa nombrar a los magistrados, porque le interesa nombrar a probidad, y las alcaldías la están dejando ahí. Si Nuevas Ideas no gana las alcaldías, esto van a retener el FODE a saber cuánto tiempo. Oye, yo solo quiero decirte una cosa. Siempre ha sido para todos los partidos políticos la Asamblea Legislativa como la joya de la corona. ¿Por qué razón? El rol que instituye la Asamblea Legislativa, en mi criterio, va orientada a tres casos. Uno en hacer las leyes, en las elecciones de segundo grado y en el control político que se tiene sobre los demás órganos de Estado y específicamente con esto. Al tener el control político de la Asamblea, y eso te lo da la correlación de fuerzas, automáticamente vas a controlar todos los demás. La parte de los alcaldes, que es territorial, entre comillas, hoy por hoy, en esta legislatura, no solo a Nuevas Ideas, a ningún partido le interesa como fin. ¿Por qué? Porque si no tienen incidencia en la Asamblea Legislativa, la oposición tampoco se hace sentir para poder llevar beneficio a sus alcaldes. Antes de hoy se rompió el mito que antes el territorio que era manejado por el alcalde, el voto del alcalde arrastraba el voto del diputado. Pero eso empezó a cambiar con redes sociales, con estrategias. Entonces el concepto es diferente. Y Doctor García. Si el marketing de las campañas ha cambiado, ya no es esencial. Claro, es importante, pero no es esencial. Y por eso se está destacando. Bueno, no era mi percepción, dicho sea de paso, pero voy a darle la razón a Max en eso de que ya ni siquiera está destacando la figura de los candidatos, sino la de una bandera política con una N. Ese es lo que está destacando. No, pero y el nombre no de los candidatos, sino de quien está dirigiendo esa corriente política. No, pero es que veamos una cosa, doctor. Nuevas Ideas está destacando su bandera porque no tiene a quién destacar. O sea,
Fijémonos lo contrario que ocurre con los demás partidos políticos. Por ejemplo, el caso particular de Arena. Arena está destacando rostros. Y ya no la bandera. Y ya no la bandera. ¿Para qué? Para que la gente diga, bueno, Arena tiene un peso, una connotación negativa por la corrupción que se le ha asignado y que tenemos un presidente, pues murió en la cárcel y el otro todavía continúa preso. Entonces definitivamente hay un tema de corrupción que pesa en la bandera, que la mancha. Entonces está apostándole a los rostros de renovación. En cambio, Nuevas Ideas, ¿a quién lleva de diputados? ¿Quién Doctor sabe García. quién va de diputado? Entonces está apostando a la popularidad del presidente. Son estrategias políticas. No importa. ¿Por qué? Porque lo que quieren son personas que lleguen a apretar el botón verde. Eso es lo que necesita. Mira, son estrategias políticas. Se necesita discusión política, doctor. Uno, de acuerdo. No, sí. De nada han servido los sabios que han pasado por la asamblea más que para diseñar leyes torpes y contrarias al bien común. Yo quisiera recordarles, hubo una gran lucha en este país para el voto por rostro. Es más, hasta se metió un recurso de inconstitucionalidad para que en el caso de los consejos municipales la fotografía del alcalde se pusiese. También. Sin embargo, cada uno tiene estrategias políticas. Sí. En el caso de Arena y el FMLN, el desgaste de las banderas por las distintas razones, corrupción, lo mismo de siempre, interpretan en mi criterio erróneamente, dicen, no, yo me voy a tirar el trompo a uña y echarme el partido encima si me voy por ese lado. Mejor vendo un rostro nuevo. ¿Por qué razón? Porque yo no tengo pasado político, no tengo que se me señale. Entonces decide potencializar la cara, el rostro. Nuevas Ideas dicen, no, porque yo no tengo funcionarios que hayan tenido un bagaje político y la figura del presidente es la que está sosteniendo no solo Nuevas Ideas, sino también a Gana. Pero ¿y vos qué opinas de la calidad de los diputados de candidatos que ya Bueno, excelente, ¿no? son excelentes. Claro, bueno, O sea, y usted como es un youtuber. O sea, por favor. es que es Yo un no he derecho. visto un diputado Son de Nuevas profesionales. Ideas que gane un debate, ni uno. Todos los debates que he visto los han perdido. Y me di cuenta, yo llegué a un programa, a un canal de televisión, y la señorita que habían invitado el día anterior de Nuevas Ideas se había retirado, porque habían dos de otro partido, y ella no quería estar con de otro partido, que le habían ordenado ya en su partido que o iba sola o que no fuera, porque pierden todos los debates. El único lugar donde los candidatos de Nuevas Ideas se lucen es el Radio Nacional del Salvador, es el Canal 10. Yo comprendo la posición de ambos compañeros panelistas, ¿verdad? Yo trato de ser objetivo en este sentido. Aquí hay un movimiento político que no consiste en las personas, sino en los motivos de lo que se va y se quiere hacer. De tal manera de que lo mismo vale el voto de alguien famoso que el voto de alguien El que está en galería. ¿Ah? Como el que está en galería. Sí, es correcto. Te doy la palabra, Julio. Cuando regresemos, todavía tenemos pendiente otro tema. La próxima Asamblea Legislativa, los 84 diputados que sean electos el 28 de febrero próximo para integrar la Asamblea serán los responsables de elegir al nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia y 4 magistrados más. Para ello tendrán que escogerlos de 30 candidatos que son los perfiles que envía el Consejo Nacional de Judicatura. Este es un tema que todavía atendemos, pero te doy la palabra para ir cerrando un poco este tema relacionado con la calidad de debate y, por supuesto, también los perfiles de los actores que van en esta campaña electoral. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. No, gracias nuevamente por estar con nosotros. Julio, había quedado darte la palabra. Yo solo quiero terminar el concepto anterior cuando estaba hablando de las estrategias políticas. Creo que en el caso de Arena y del Frente están cometiendo un error estratégico en mi criterio. El hecho de aparecer solos, sin colores partidarios, es decir, como que a saber de dónde viene. De dónde viene. Y no están corriendo por una bandera. Es más, miren señores,
Ustedes deberían de pelearle a su voto duro propio. ¿O ustedes creen que los de Nuevas Ideas van a ir a votar por ustedes o los de Gana van a votar por ustedes? No. Y la forma de recuperar eso es vistan con orgullo sus colores, hombre. No, totalmente de acuerdo. Solo quiero terminar esto. Por una razón, señores dirigentes. El voto es emocional, no es racional. Sí. Si no entienden eso, van a tener un fracaso enorme. La bandera no tiene por qué pagar las corrupciones, las decisiones personales de cada una. No, yo creo que Sin también embargo, los votantes tienen que entender que las culpas colectivas no existen, hombre. O sea, digamos, toda los errores de corrupción que ha cometido el Frente, pero va gente nueva, hombre, va gente de izquierda, jóvenes que no tienen por qué atribuírsele la destrucción del Puente de Oro. Doctor García y después Ronald. Yo coincido en que las actitudes vergonzantes, las personas se parecen a esas personas que se ocultan cuando escriben un Twitter en un caballito, en una cosa para que no se sepa que no hay responsabilidad. Es el primer acto de pusilanimidad que pueda tener un candidato. Napoleón Bonaparte, para poder mostrar otra cara, usaba un caballo blanco para mostrar signos de pacificación. Sí. Correcto. Ronald. Y Napoleón Bonaparte se vestía de rojo en la batalla para cuando lo hirieran, No se dieran no se dieran cuenta que estaba herido y que la sangre se confundiera con el rojo del uniforme. Pero nunca le Esas son las pegaron cosas que deberían de ver los políticos de ahora, pues ya le dijeron los viejos políticos. Hay que llevar la bandera de su partido con honor y con orgullo. Pues no hay sí, que de avergonzarse de acuerdo. ella. Si no, renuncien del exacto. partido. Sí, hombre, que se vayan independientes. Y no están las candidaturas independientes, Claro. pues si quieren aparecer ese Pues pulpo. imagínense Pero qué no bonito. anden con cobardía. Yo voy a ir Ese de candidato de Arena y no me voy a poner el chaleco. No, Mira, entonces, esa- ¿para qué hago Arena? Esa palabra que ha puesto Ronald, de cobardía. Un cobarde que no muestra su Claro. bandera política con orgullo. Nunca le votaría. No quieren llevar la bandera, y entonces ¿por qué no se salen del partido? Bueno, ¿O ustedes creen que porque no? que Y le quiero renuncien. preguntar al resto de panelistas, ¿y eso de la bandera del Frente con un color como celestoso? ¿Qué onda? ¿Es un meme o es de verdad? Yo creo que es meme, ¿Cómo es más. posible que al Es un frente meme. se esté quitando el rojo? Yo creo Por que es amor una a Dios. predicción. Yo creo que es Doctor una García. predicción. Es una predicción de que esta gente lo que va a hacer Se va es a pasar. va a votar por ese color. Entonces ya anticipadamente le andan haciendo propaganda para decir, yo andaba vestido de celeste también, le van a decir. Bueno, pero yo eso es un llamado específicamente a los candidatos de Arena. ¿Y por qué no se ponen el chaleco? Sí. Y, bueno, ¿y por qué van por Arena? Si les da vergüenza los colores, váyanse por otro partido. No, váyanse al Pónganse carajo. el chaleco. Eso es lo que denota, ¿sabes Pónganse el qué más? chaleco, es la ideología que representan, una ideología de derecha. ¿Por qué les da pena? Julio. Es Porque- vergonzante. Precisamente ¿por qué? por la frase que te ¿Y que han determiné, hecho algo ellos? porque ellos le están respetando al voto Sí. emocional. Entonces dice, mire, yo no lo voy a usar para dar signos de transparencia, signos de que a mí el partido no me va. Pues si Pero no con le todo gusta que se vaya a respeto, otro lado. Pues. cuando uno ingresa a un partido político es porque abraza principios, abraza ideología, abraza los estatutos. Y si no quieren ser machos sin dueño, pues váyanse por candidatura Sí, no así, partidaria. claro. Ese es un error en mi criterio. Yo Lo en sé. las cúpulas de los partidos los Lo expulsaba expulsaba inmediatamente. Sí. Pero bueno, veremos si las estrategias que están ocupando Vienen el de 28 De todos fueron modos, buenas o fueran la malas. gente ya sabe quién va por el Frente y quién va por Arena, hombre. No, y creen que por no portarlas no saben de dónde son. Claro, claro. Sí. Bueno, interesante. Me voy a la pausa última. Por cierto, Julio, este día vas a tener un buen programa en Pulso Ciudadano. O a las 8 de la noche estará Dagoberto Gutiérrez y también estará haciendo un análisis político del país, también don Ronald Lumaña, tengo entendido. Haciendo la sumatoria de todos los que Haciendo una pasaron. sumatoria. Hoy a las 8 de la noche. Ahí está. Tenemos el banner para mostrarlo. Creo que sí, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Bueno. 8 de la noche, Pulso Ciudadano. Este viernes estará Dagoberto Gutiérrez, también acompañado por don Ronald Lumaña. Ahí, un recuento de todo el análisis político del país. Nos vamos a la pausa última y regresamos con el análisis concluyente de los temas que hemos abordado. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López.
Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, entramos al análisis concluyente, no sin antes, ahí está precisamente la invitación para que no se pierdan esta noche un importante análisis sobre el recuento de las actividades políticas partidarias que han hecho los 10 partidos que están en contienda, Dagoberto Gutiérrez y Ronald Lumaña, hoy con Julio Valdivieso, cerrando la semana a las 8 de la noche. No se lo pierda por Canal 19. Doctor García, ¿cuál es el análisis concluyente de los temas que tenemos? Y dejamos de hasta cierto punto también sobre la mesa que está relacionado con el método perfiles para la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo el presidente de este órgano por parte de la nueva Asamblea Legislativa. Doctor García, y el resto también tiene la palabra. Tómense el tiempo prudencial de un minuto, minuto y medio para hacer sus exposiciones. Bueno, en cuanto a los temas analizados, creo que la mejor conclusión la dará la audiencia a través de sus comentarios que siempre nos permitimos leer, ¿verdad? Y yo creo que ha habido una consonancia en esta oportunidad entre todos los participantes a este panel, creo que con mínimas divergencias en la esencia de los temas, de tal manera que me solazo por eso. Yo en el tema de la elección creo que es un tema, Ernesto, que debería ser abordado de una manera más amplia, porque el ciudadano debe de entender que la próxima legislatura, dentro de esa función que explicábamos de la actividad de la Asamblea Legislativa, están las elecciones de segundo grado. Y a quien les va a tocar definir los próximos 5 magistrados, de la próxima legislatura, es a la Asamblea que resulte electa. Y va a ser muy, pero muy vista la forma y el procedimiento, porque en mi criterio este procedimiento ha sido obsoleto, de nada ha servido la forma en cómo se elige por el lado de los abogados al primero, pero termina siendo electo el que quedó de último. Al final quien va a elegir, oigan bien, quien va a elegir es la correlación de fuerza que esté en la Asamblea Legislativa, independientemente, y por más que nos digan que es con currículum. Bueno, creo que a usted le pasó, doctor, que creyó que era de verdad el tema de la elección, pero esto no funciona de esa manera. Lo bajaron de la sala, ¿va, doctor? No, yo pensé ingenuamente que lo que iba a pesar en la decisión de los señores diputados era el currículum vitae, la experiencia, etcétera. No, eligieron al que quedó en último lugar, ¿verdad? Pero hay un detalle que quisiera señalar. Ojalá que no se les vaya a ocurrir a estos señores actuales diputados a querer elegir ellos a estos nuevos funcionarios. No, porque los periodos creo que no coinciden con esta legislatura, ¿o sí? Mire, ¿cómo no? Pueden coincidir porque la FEDAES y el Consejo de la Judicatura están planificando hacer las elecciones anticipadamente. Pero ya hubo una línea jurisprudencial que estableció que eso no, por una legislatura no puede elegir. ¿Es legal o no, Ronald? ¿Es legal eso? No, ya en una ocasión se hizo, pero quedó ya sentado que no puede hacerse. Es correcto. O sea, tiene que hacerlo la que viene. No es que no pueda hacerlo. Lo que dijo fue la anterior sala, que una misma legislatura no podía elegir. No puede elegir dos veces. Esa es una línea jurisprudencial. Y ojo, lo que siempre les veníamos diciendo, están sentando precedentes que después se rellenan. No se quejen. Después, Ronald. Después no sé qué. Bueno, miren, con esta elección que viene, a mí me parece simpático. Hay muchos candidatos que han resurgido, jóvenes nuevos, hay gente inteligente y sobre todo he visto que están resaltando mucho las mujeres. Hay muchas mujeres candidatas muy buenas y por lo general no estoy hablando de los 3 partidos que salen mejor en las encuestas, oye, ¿verdad? Estoy hablando de partidos como Vamos, por ejemplo, tiene excelentes candidatas, también Nuestro Tiempo tiene excelentes candidatas, he visto mujeres jóvenes muy excelentes, muy buenas debatiendo y con mucha capacidad, cosa que no le he visto en los otros 3 partidos. Los otros 3 me refiero a Nuevas Ideas, a Arena y al FMLN.
Max. Bueno, yo quiero cerrar Así la que yo intervención. aseguro de que hay por dónde votar en rostros, en todo lo que vamos a tener del menú que va a haber ahí para eso. Bueno, yo quiero cerrar mi intervención nada más diciéndole al pueblo salvadoreño que pongamos nuestra barba en remojo por lo que ha pasado el miércoles pasado en la toma del Capitolio. Cuando una elección es demasiado cerrada, ese fantasma, esa cantaleta, esa fantasía del fraude puede ser invocada por un mal perdedor. Entonces es importante que tú como salvadoreños sepas que el voto es un derecho, pero es una obligación. Vayamos a votar. Votemos por lo que acaba de decir Ronald, por ejemplo, por esos rostros nuevos, por esas mujeres, impulsemos nuestra ideología, lo que nosotros pensamos, votemos haciendo uso del cerebro, de nuestro pensamiento que Dios nos ha dado y no con el hígado, para ir a votar, para dar una asamblea balanceada, que es lo que necesita el país. ¿Quieren reaccionar Vayamos Julio a y el votar doctor? Bueno, y yo... desterremos el fantasma del fraude para que vivamos en paz. Doctor García. Es que yo siempre, con el respeto de mis compañeros, desde el punto de vista racional tienen razón. Uno debería de analizar los planteamientos programáticos de los candidatos que hacen, pero eso no es así. El voto nuestro es emocional. Pero por eso estamos llamando al pueblo para que piense, votás vos con Julio. una selfie, votás porque este es joven, No, votás porque le gustó. Bueno, pero para que así funciona. No duele pensar, no duele. Ejercitémoslo. Bueno, ahí lo vamos a ver el 28. Bueno, lo que- yo me lo que- permito anticiparle mis condolencias políticas a ambos, ¿verdad? Porque es evidente que las encuestas demuestran que esa ilusión no se va a dar. Bueno, ahí le... Ronald. Bueno, están yo no dando el tengo pésame. partido político. Sí. Yo no tengo Acompaña partido el político, pésame. así que se muera quien se muera, pues que se mueran todos. De todas maneras, yo solo veo vivo a un partido nada más, que Nuevas Ideas, y los demás están acabados. Sí, todos. vaya, ahí lo dijo Todos don están Ronald. acabados, están liquidados. Lamentablemente, Aquí hay que montar un pero nuevo es así. sistema de partidos políticos. Por supuesto que sí. Nuevos partidos políticos. Un buen partido liberal, ya con concepción libertaria de la economía. Un buen partido socialdemócrata que abogue por el estado del bienestar. Un buen partido demócrata cristiano que luche por el bien común. Y un buen partido de izquierda que ojalá fuera marxista para tener buenos debates de altura y estar discutiendo realmente buena filosofía política y no lo que hemos tenido en el pasado. Ojalá Max. el sistema político... No te veo pensativo, Max. No, es que te lo que veo. pasa es que yo creo, es un tema complejo porque definitivamente el Frente y Arena, que son los partidos tradicionales, están pasando por una coyuntura bien compleja. Y lo otro es muy tierno. Que estén muertos o no estén muertos, creo que lo vamos a ver el 28 de febrero. Arena y el Frente se han atrevido, tal vez un poco tímidamente, pero se han atrevido a renovar. Ahí vemos nuevas caras. Entonces yo creo que cuando uno tiene una filosofía, una ideología de derecha, no puede simplemente decir Arena está muerto. Si tenemos una ideología de derecha, tenemos un abanico para opciones de derecha dentro del partido de Arena nuevas, también en Vamos, también en Nuestro Tiempo, que son partidos de derecha, de diferentes cortes, más de derecha, de avanzada y de izquierda. Sí, porque aquí ya no queda ningún partido de izquierda. Más. No, pero el frente todavía El Frente acoge- no es de izquierda. pero el Frente todavía acoge una filosofía de centro izquierda que Ok. podemos tener jóvenes nuevos ahí. Entonces, al final Doctor de cuentas, García, yo creo 10 que- segundos. creo que Comparto es el muy criterio. anticipado decir que están muertos. Creo que es muy anticipado. Comparto el criterio de Ronald Lumaña. Realmente De la el partido o los partidos, básicamente el partido que tiene toda la dimensión objetiva para ganar las elecciones masivamente, no le da la oportunidad a los nacientes y la gente no va a votar por esa calidad de los nacientes que efectivamente yo la reconozco. Es más, lamentablemente los partidos tradicionales no se han renovado en las posibilidades de quienes van a quedar. Van a quedar por residuos los mismos de siempre. Ok, les agradezco a don Ronald Lumaña. Lo vemos esta noche con Julio y de Nos Goberto vemos en la Gutiérrez. noche con Julio, claro. Julio, gracias por habernos acompañado. Gracias, Doctor Ernesto. García también. Gracias, Max, también. Interesante el análisis que hemos tenido y lo importante, diferentes puntos de vista, diferentes pensamientos que vienen a fortalecer precisamente
ese insumo que usted necesita para construir su propia lectura. Somos una plataforma de opinión en la cual estamos orientados a presentarle los diferentes ángulos, comprometidos precisamente con llegar a plantear aspectos medulares de la objetividad. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Conozca a los futuros diputados y alcaldes desde la perspectiva ciudadana en Pulso Ciudadano. Julio Valdivieso, ciudadano y abogado de la República, aborda la temática electoral de modo diferente. Lunes, martes, jueves y viernes a las 8 de la noche. No deje de ver Pulso Ciudadano por Canal 19. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.